Hola, bienvenidos al Rincón del Abogado. Nuestro grupo está conformado por Orlando, Samir, Yayli, David, Fran y mi persona Kelly. Y hoy venimos a hablarles sobre la evolución de la jurisprudencia. Buenos días, mi nombre es David Rafael Aguirre Pérez. Hoy les vengo a hablar sobre la jurisprudencia. La jurisprudencia es la ciencia del derecho, definida así, ya que es el conocimiento que se posee de lo justo y lo injusto. Esta nace con la fundación de la ciudad de Roma, en la cual inicia la primera etapa de la misma, llamada Antigua Pontificial. Luego viene la preclásica, culminando esta con el nombramiento del príncipe del imperio. Y por último la clásica, que finaliza con grandes jurisconsultos. Esto cabe destacar que la jurisprudencia ha recibido diferentes excepciones. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta las palabras clave para obtener una buena definición de la misma. Esta ciencia jurídica busca responder o solucionar problemas vitales que se presentan en la civilización. Es por ello que los jurisconsultos deben tomar esta ciencia como algo serio y ocuparse de lo que es realmente necesario para responder a la situación de la problemática que presentan los ciudadanos en la sociedad. Muchas gracias. En el año 753 a.C. hasta el año 509 a.C. En este periodo la jurisprudencia se encontraba centralizada y así se mantuvo hasta el fin. Las personas que ocupaban el cargo de jurisprudente eran solamente aquellas personas que pertenecían al colegio de los pontífices. Por esa misma razón, el ius y el fas se encontraban unidos. La justicia que impartía el jurisprudente debía corresponder al sentido de justicia de la comunidad. El jurisprudente solucionaba problemas, pero solo quien tenía la facultad de tomar decisiones drásticas era el rey. El derecho se caracterizaba por ser rígido, sacramental y poco práctico. El año 509 a.C. hasta el año 27 a.C. En este periodo, los dos primeros siglos, la jurisprudencia seguía en manos de los pontífices. En el año 304 a.C. se crea el ius flaviano. Este significa secreto y monopolio de los pontífices hecha por Neoflavio. En el año 204 a.C. Cestio Heliopeto escribe el primer libro de derecho romano civil. Este se crea con el fin de quitarle importancia a la religión, es decir, ya no es solamente con los pontífices, sino que cualquier persona, cualquier ciudadano de Roma puede adquirir este conocimiento y ejercer como jurisprudente. A raíz de esto, el ius y el fas son separados y a la jurisprudencia se le comienza a llamar como fuente informal del derecho y solamente se le buscaba como consultiva. Ya al volverse potestad, la jurisprudencia se le llama como fuente formal del derecho romano y la jurisprudencia concuerda solo con lo que el príncipe consideraba correcto. La jurisprudencia pierde su rigor como fuente formal del derecho, pero sigue siendo centralizada y se vuelve dogmática. Mi nombre es Jaylen Martínez Dávila y hablaré de la jurisprudencia como criterio auxiliar. Al referirse a la jurisprudencia en tanto que criterio auxiliar de la actividad judicial, debe entenderse que el Constituyente del 91 le da un término y un alcance más amplio que el que tiene la Ley 69 de 1896, puesto que no solo la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación crea hoy con sus fallos pautas posibles de orientación a los tribunales y jueces de niveles subalternos. Lo hacen también otras corporaciones judiciales no existentes ya hace un siglo, como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Queda dicho ya que las orientaciones así trazadas no son vinculantes sino optativas para los funcionarios judiciales. Además, no resulta justificado ni razonable que la actividad circunscribir la jurisprudencia al campo del derecho común ni atribuir solo al recurso de casación la virtud de generarla. Hola, espero que todos estén muy bien. Hoy les vengo a hablar sobre la interpretación del artículo 230 de la Constitución Política. Para dicho propósito, tenemos que conocer la sentencia 836 de 2001, proferida por la Corte Constitucional. Esta se dio por una demanda que hizo un ciudadano en contra del artículo 4 de la Ley de 169 de 1896, con respecto a la doctrina posible y a la analogía de la jurisprudencia y a las fuentes del derecho. Ahora bien, conozcamos lo que dice el artículo 230 de la Constitución Política, que dice: los jueces y sus providencias están sometidas al imperio de la ley. El artículo 4, por otro lado, de la
de la Ley 169 dice: 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación constituyen una doctrina posible. La Corte Constitucional, en la sentencia 836 de 2001, declaró exequible el artículo 4 de la Ley 169, fundamentada en que el demandante había hecho una mala interpretación del artículo 230 de la Constitución, diciendo que este solo se refería a las leyes hechas por el legislador. La Corte Constitucional, por su parte, argumentó que el imperio de la ley lo que hace referencia es a todo el ordenamiento jurídico colombiano encabezado por la Constitución política. Buenas tardes, mi nombre es Fran Morales y voy a hablar sobre el Estado Constitucional de Derecho y el Estado Social de Derecho en Colombia. El Estado Constitucional de Derecho es aquella donde prevalece la Constitución. Y el Estado Social de Derecho es aquella donde la soberanía de una nación recae sobre el pueblo. El Estado Constitucional de Derecho lo encontramos en el artículo 4 de nuestra Constitución Política, donde enfatiza que la Constitución es norma de norma y que cualquier discrepancia entre la Constitución y otra normatividad siempre se van a preferir las disposiciones constitucionales. Y por otro lado, el Estado Social de Derecho lo encontramos en el artículo 1 de nuestra Constitución, donde enfatiza que Colombia es un Estado social de derecho. Pero ahora bien, hablamos sobre la soberanía y para esto tenemos que abordar la Constitución de 1986, donde enfatizaba que la soberanía recaía sobre la nación. A lo que estábamos en un Estado de derecho. Y con la entrada de la Constitución de 1991 dejamos esa soberanía sobre la nación y recae sobre el pueblo. Pero ahora bien, ¿es Colombia un Estado constitucional de derecho? Para llegar acá se tienen que cumplir ciertas normatividades o ciertos requisitos. Y como primer requisito tenemos que para ser considerado un Estado constitucional de derecho es necesario y tiene el menester de que en una nación esté propuesta una constitución donde velen por los derechos, por la ética y donde estos derechos y esta ética prevalecerán sobre cualquier derecho, al igual que todo principio. Y como segunda requisito tenemos que para esta creación también se tiene que crear un tribunal o una corte que salvaguarde estos derechos. Y como tercer ítem tenemos que este tribunal o esta corte tenga el carácter de llenar lagunas jurídicas vía jurisprudencial como lo encontramos nosotros en nuestro país. Pero ahora bien, como primer ítem tenemos una constitución donde los derechos prevalecen sobre cualquier otra normatividad. Pues sí la tenemos. Y como segundo ítem tenemos un tribunal o una corte que ampare estos derechos. Sí, también la tenemos. Y ahora bien, esta tribunal o esta corte tiene la capacidad para realizar normatividades. Pues sí, tenemos que nuestra Corte Constitucional está en capacidad de vía jurisprudencial llenar lagunas jurídicas o vacíos jurídicos dejados por los actos legislativos en nuestro país. Por eso tenemos que Colombia es un Estado constitucional de derecho y social de derecho. Gracias. Mi nombre es Orlando Manotas y hoy les vengo a hablar sobre la Corte Constitucional, cuándo nació, cómo está formada y cuáles son sus funciones principales. La Corte Constitucional es la entidad encargada de proteger la integridad y la supremacía de la Constitución. Esta fue creada en la Constitución de 1991 y fue establecida como tal el 17 de febrero de 1992, es decir, el año siguiente.
La Corte Constitucional está conformada por 9 magistrados. Estos son elegidos por el Senado de la República para periodos de 8 años, en ternas que son emanadas por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Ahora, para finalizar, hablemos de sus funciones, que están descritas en el artículo 241 de la Constitución, donde consisten en decidir sobre las demandas de constitucionalidad hechas por los ciudadanos contra las leyes, los decretos con fuerza de ley que emana el gobierno y las reformas constitucionales.